Buenos días, buenas tardes y buenas noches, compañeros. En estos momentos me dispongo a hacer la segunda actividad. Es un video que trate sobre el comité de archivo para el curso de tablas de retención documental. Me encuentro en estos momentos en la ciudad de Tunja trabajando en un hotel que es patrimonio histórico, que tiene que ver también mucho que ver el patrimonio histórico con las tablas de retención documental. Primero, ¿qué papel cumple el comité de archivo en función de las tablas de retención documental? Entre las funciones del comité de archivo corresponde el análisis de las tablas de retención documental y posterior entrega al jefe de archivo del ministerio a donde corresponde la entidad pública en cuestión. Por ejemplo, digamos que se va a hacer las tablas de retención documental del patrimonio autónomo de remanentes del Instituto de Seguros Sociales. Entonces el comité de archivo, una vez haya analizado las tablas, procede a entregarlas al jefe de archivo del ministerio al que corresponde esa entidad. En este caso sería el Ministerio de Salud y en este caso sería al jefe de archivo del Ministerio de Salud. Otra función importante del comité de archivo es definir la modalidad de muestreo, el tipo de muestreo, el porcentaje a conservar, teniendo en cuenta el análisis cualitativo de los documentos de la entidad. Esto hace parte de la segunda etapa de la elaboración y presentación de las tablas de retención documental. En esta etapa lo que se habla es del análisis e interpretación de la información recolectada. Entonces aquí tenemos otra de las funciones del comité de archivo con base en lo que son las tablas de retención documental. Ahora bien, una vez que el jefe de archivo de la entidad haya elaborado la propuesta de tablas de retención documental con todos sus anexos e introducciones que justifiquen su elaboración, entonces procede a entregarlas al comité de archivo. El comité de archivo lo que hace es producir el acta avalando la propuesta presentada por el jefe de archivo. Posteriormente, esta información, como ya lo habíamos dicho en la anterior función del comité de archivo, es pasada al jefe de archivo del ministerio o presentada al Archivo General de la Nación, en los casos donde la entidad no corresponda a uno de los ministerios. Esta función hace su efecto en la tercera etapa, que es en la elaboración de las tablas de retención documental. La primera función que vimos hace parte es en el análisis, en el muestreo. Esta parte es de la elaboración. Ahora bien, en la quinta fase de la elaboración de las tablas de retención documental pueden presentarse, en el caso de que sean, digamos, rechazadas, una serie de modificaciones a hacer en las tablas de retención documental. En este caso deben hacer dichas modificaciones a las que el comité de archivo debe, una vez hechas, realizar la aprobación y volver a repetir el mismo proceso hasta llegar a la aprobación. Segunda pregunta: ¿cómo debe estar conformado el comité de archivo? El Archivo General de la Nación, en su acuerdo 12 de 1995, en el artículo 4, más específicamente en su parágrafo, dice cómo debe estar conformado el comité de archivo. Nos especifica los siguientes cargos. Dice: el funcionario del nivel directivo ejecutivo del más alto nivel jerárquico. En este caso podría ser el secretario general, el jefe de la oficina jurídica, el jefe de la oficina de planeación, el jefe de la unidad de organización y método, el jefe de la dependencia productora de los documentos que evaluarán y el jefe de la unidad administrativa u operativa del archivo. Cada uno de estos puede dejar, en caso de no poder estar en el comité de archivo para hacer el tema de la evaluación de las tablas de retención documental, puede dejar un delegado en su representación. ¿Qué funciones deben llevar a cabo los funcionarios integrantes del comité de archivo? Bueno, aquí nos toca leer un poco porque siempre son bastante la función. Entonces dice así: asesorar y recomendar pautas y procedimientos que faciliten el logro de los objetivos de la organización coordinada de los documentos que produce la entidad. Estar en contacto permanente con el Consejo Departamental de Archivos para recibir información constante y estar al día en cuanto a la legislación archivística en Colombia. Asesorar a la alta dirección de la entidad en la aplicación de la normatividad archivística. Controlar el proceso de producción documental desde el diseño de la papelería hasta el destino final del documento, orientando el empleo de soportes adecuados para el registro de la información. Aprobar el plan de aseguramiento documental con miras a proteger los documentos contra diferentes riesgos.
Hacer recomendaciones necesarias para mantener actualizadas las normas y procedimientos establecidos para el manejo de la correspondencia y el archivo. Aprobar la política de gestión de documentos e información de la entidad. Velar porque se logren los objetivos propuestos. Aprobar las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental de la entidad y enviarlas al Consejo Departamental o Distrital de Archivos para su convalidación y al Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado para su registro. Asignar, de acuerdo con el jefe de archivo, los nuevos códigos de dependencias o temas y efectuar los cambios de ellos cuando se requiera. Responder por el registro de las tablas de retención documental o tablas de valoración documental en el registro único de series documentales que para el efecto cree el Archivo General de la Nación. Fijar términos de retención para los documentos, según la importancia y necesidad de consulta y conservación de cada uno. Mire lo importante, teniendo como base las disposiciones legales y la tabla de retención documental con valoración primaria y terciaria, selección, control del programa de gestión documental, control para evitar congestiones. Llevar a cabo estudios técnicos tendientes a modernizar la función archivística de la entidad, incluyendo las acciones encaminadas a incorporar las tecnologías de la información en la gestión de documentos electrónicos, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo. Reglamentar transferencias primarias y secundarias de documentos según el ciclo vital de los documentos. Aprobar los programas que deban implantarse para crear la cultura organizacional y documental. Definir normas para el servicio de consulta, préstamo y expedición de ejemplares de los documentos. Revisar e interpretar la normatividad archivística que expide al Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado y los archivos generales territoriales y adoptar las decisiones que permitan su implementación al interior de la respectiva entidad, respetando siempre los principios archivísticos. Garantizar condiciones de conservación de los documentos de valor permanente. Aprovechar mejor el talento humano y los recursos materiales. Asesorar a las dependencias para el cumplimiento de las normas establecidas. Aprobar el programa de gestión de documentos físicos y electrónicos presentado por el área de archivo de la respectiva entidad. Evaluar y dar conceptos sobre la aplicación de las tecnologías de la información en la entidad, teniendo en cuenta su impacto sobre la función archivística interna y la gestión documental. Y determinar la vigencia de los archivos de la entidad. Ya me encuentro en mi casa, en la ciudad de Bogotá, y continuamos con las preguntas que corresponden a esta actividad. Entonces dice que ¿cada cuánto se debe reunir el comité de archivo? Según lo que podemos ver en internet investigando y esto, no existe un tiempo estipulado en un marco legal preciso para todas las entidades del Estado para que se reúnan en un tiempo específico. Lo que sí podemos ver es en las resoluciones y en los acuerdos que encontramos en internet que corresponden a las entidades públicas cuando conforman su comité de archivo mediante estas resoluciones y estos acuerdos. Algunas pues lo hacen, estipulan las reuniones cada 2 meses, otras las estipulan semanal y otras las estipulan cada 3 meses. Lo que puedo concluir acá es que es de acuerdo a las condiciones y a las necesidades de la entidad que se estipula cada cuánto se debe reunir el comité de archivo. ¿En qué consiste y cómo está conformado el Consejo Territorial y Departamental de Archivos? El Consejo Territorial y Departamental de Archivos es una instancia de cada territorio o del distrito, en el caso de los consejos distritales. Es responsable de articular y promover el desarrollo de la función archivística en el territorio al que pertenece. En la actualidad existen 32 consejos departamentales y 5 consejos distritales, que son Buenaventura, Bogotá, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Entre sus 10 funciones establecidas, estipuladas mediante la ley, mediante la legislación, podemos resaltar 2 que son muy importantes y que se relacionan con el tema que estamos viendo en este curso.
La función número 4 es evaluar las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental de las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas de su jurisdicción, incluyendo las de los municipios, aprobadas por los comités internos de archivo. Era lo que veíamos en los puntos anteriores. Emitir conceptos sobre su elaboración y solicitar, cuando sea del caso, los ajustes que a su juicio deban realizarse. La quinta función dice que es responsabilidad del Consejo emitir los conceptos sobre las tablas de retención documental que sean necesarios luego de su revisión y convalidación y solicitar que se hagan los respectivos ajustes. Ahora bien, podemos entender el artículo 7 de esta misma norma como una función de los consejos territoriales y distritales de archivo. Dice que son las instancias responsables de articular y promover el desarrollo de la función archivística en sus respectivos territorios. Y según tal y como lo dice el artículo 8 del mismo decreto 2578 del 2012, dice que los consejos territoriales y distritales de archivo están conformados así. Primero, el secretario general o un funcionario administrativo de igual jerarquía de la respectiva gobernación o alcaldía, quien lo presidirá. Segundo, el funcionario responsable del archivo general de la gobernación o alcaldía distrital, quien actuará como secretario técnico. Si no existe archivo general, dicha representación recaerá en el responsable del archivo central de la gobernación o alcaldía distrital. Tercero, el secretario de Cultura o quien haga sus veces. Cuarto, el presidente o secretario de la Academia de Historia establecida en la respectiva jurisdicción o el responsable del archivo histórico del departamento o distrito. Quinto, un representante de las oficinas de control interno o planeación de la gobernación o alcaldía distrital o la dependencia que haga sus veces. Sexto, un representante del área de tecnologías de la información de la gobernación o alcaldía distrital. 7. Un representante de los archivistas designado por el Colegio Colombiano de Archivistas y la Sociedad Colombiana de Archivistas. 8. Un representante de las instituciones de educación superior de la respectiva jurisdicción o del Servicio Nacional de Aprendizaje. 9. Y último, un representante de la Cámara de Comercio local o de un archivo privado local. ¿Cuál es el marco normativo que sustenta la creación o conformación del Consejo Territorial y Departamental de Archivos? Bueno, podemos ver que el decreto 2578 del año 2012, por medio del cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el decreto 4124 del 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado. Este decreto es muy importante porque aquí estamos hablando del Sistema Nacional de Archivos y es allí donde entra el Consejo Departamental o distrital de archivos. Podemos ver que en su artículo 7 dice de los consejos territoriales de archivo. A nivel territorial, las autoridades competentes en los departamentos y distritos deberán crear consejos departamentales y distritales de archivo como instancias responsables de articular y promover el desarrollo de la función archivística en sus respectivos territorios. Recordemos que este decreto derogó el 4124 del 2004, que también era encargado de reglamentar el Sistema Nacional de Archivos, y aunque está derogado también es importante tener en cuenta lo que decía y lo que aplicaba, que era en su artículo 2 decía instancias de articulación del Sistema Nacional de Archivo. Decía, el Sistema Nacional de Archivo tendrá las siguientes instancias de articulación. Entonces, a nivel departamental decía, el órgano coordinador va a ser el Archivo General del Departamento, bueno, y por ende la instancia asesora sería el Consejo Departamental de Archivo. Y para el nivel distrital, el órgano coordinador sería el Archivo General del distrito y el órgano asesor sería el Consejo Distrital de Archivos. También en su artículo 5 decía consejos territoriales de archivos. Entonces vamos a ver qué era lo que encerraba esta frase. Decía, son los consejos departamentales de archivo, los consejos municipales de archivo, los consejos distritales de archivo y los de territorios indígenas, que se crearán cuando la ley los desarrolle, encargados de dirigir y coordinar la función archivística a nivel territorial.
En su parágrafo también decía que las entidades territoriales tendrán un plazo de 12 meses contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto para conformar los consejos territoriales. Es decir, que aquí estábamos hablando a partir del año 2004, pero entonces este decreto se derogó a partir del año 2012 por el decreto número 2578. Muchas gracias por su atención. Les deseo feliz día, feliz tarde y feliz noche a todos. Hasta pronto.